Pensar puede ser el acto más peligroso que hayas cometido sin darte cuenta. En nombre de la salvación, millones de personas han aprendido que cuestionar es fracasar, dudar es pecar y usar la propia mente es una amenaza para el orden divino. En este video verás cómo se construye esta lógica, cómo se infiltra en la vida diaria y por qué, una vez aceptada, empieza a operar por sí sola en tu mente. Esto no es una denuncia mística ni un ataque emocional, es un claro ejemplo de cómo la religión transforma el pensamiento en culpa y la obediencia en virtud. El contexto es simple y brutal. Ningún sistema basado en el control puede permitir la verdadera libertad mental. La religión lo comprendió desde el principio y creó un mecanismo preciso para dominar la duda. La propuesta aquí es directa y única: ofrecer una perspectiva práctica para identificar los mecanismos que bloquean tu pensamiento crítico y mostrar cómo operan sin necesidad de símbolos, metáforas ni fe. No recibirás una nueva creencia, sino herramientas para recuperar algo que siempre ha sido tuyo. Desde temprana edad, a las personas se les presentan respuestas incluso antes de aprender a formular preguntas. Las explicaciones vienen prefabricadas, presentadas como verdades absolutas, y cualquier intento de desmantelarlas se considera una rebelión moral. No se trata solo de enseñar qué pensar, sino de enseñar cuándo dejar de pensar. Es en este punto que el pecado deja de ser un acto y se convierte en un proceso mental. El control no se impone por la fuerza la mayoría de las veces. Se establece mediante miedo sutil, promesas condicionales y un sentido de pertenencia que exige un precio silencioso. El cuestionamiento no está explícitamente prohibido. Se desalienta por la culpa, la vergüenza y la amenaza de exclusión. Y cuando surge la duda, ya viene acompañada de un castigo emocional automático. Hay algo aún más inquietante detrás de esto. Si el libre pensamiento fuera realmente peligroso, ¿por qué tanto esfuerzo en mantenerlo bajo vigilancia constante? ¿Qué se derrumbaría exactamente si la gente empezara a pensar sin pedir permiso? Esta pregunta, llevada a su conclusión, revela más que cualquier sermón. La religión no necesita eliminar el pensamiento, solo necesita moldearlo. Crea vías mentales donde toda reflexión conduce al mismo destino. Cuando alguien empieza a cuestionar, pronto encuentra respuestas que parecen profundas, pero que solo sirven para cerrar el proceso. Misterio, voluntad divina, prueba de fe, palabras que no explican, solo bloquean. Este bloqueo se aprende temprano. A los niños se les enseña a repetir antes de comprender, a aceptar antes de analizar. El hábito se arraiga y, en la edad adulta, la persona ya no distingue entre fe y hábito, ni entre creencia e identidad. Pensar fuera de este molde suena a traicionar la propia historia, familia y comunidad. El pensamiento crítico se percibe como una pérdida, no como una ganancia. La duda, entonces, se reinterpreta como una falla moral. No es señal de inteligencia ni curiosidad, sino de debilidad espiritual. Este enfoque es estratégico. Transforma un proceso natural de la mente humana en algo vergonzoso. Así, la persona comienza a automonitorearse, reprimiendo las preguntas incluso antes de que se formulen plenamente. El resultado es un sistema que no necesita censura externa constante. El creyente se autocensura. Ajusta sus pensamientos para evitar la incomodidad interna, el miedo al castigo invisible, la ansiedad de equivocarse ante un juez que nunca habla, pero siempre observa. La religión, en este punto, ya no es externa, se instala en la mente. Si esta idea ya ha despertado algo en ti, escribe la siguiente frase en los comentarios: pensar no es un pecado. Toda estructura que teme al libre pensamiento necesita un guardián emocional, y ese guardián es el miedo. Miedo a equivocarse, miedo al castigo, miedo a perder el sentido de la vida. La religión transforma las incertidumbres naturales en amenazas eternas y se ofrece como la única protección posible.
No es un accidente psicológico, es un mecanismo cuidadosamente ajustado. La muerte es el eje central de este mecanismo. En lugar de presentarse como un hecho inevitable de la existencia, se transforma en un juicio. Cada pensamiento conlleva infinitas consecuencias. No pensar correctamente deja de ser un error intelectual y se convierte en un riesgo cósmico. Así, el razonamiento se convierte en un campo minado. Este miedo no necesita ser recordado constantemente. Permanece en un segundo plano, como un ruido constante. Está en las historias, los rituales, las advertencias sutiles. No paraliza por la intensidad, sino por la persistencia. Es suficiente para que alguien elija el silencio interior en lugar de la duda abierta. Lo más efectivo es que este miedo se acompaña de un alivio inmediato. Simplemente obedece, acepta y no cuestiones. La tranquilidad emocional se restablece rápidamente, reforzando la conducta. El cerebro aprende a asociar el pensamiento crítico con el dolor y la sumisión con la paz. Este condicionamiento es difícil de deshacer porque opera a nivel emocional, no lógico. Pero hay algo que rara vez se dice en voz alta. Si el sistema fuera realmente sólido, no dependería tanto del miedo para sostenerse. La constante necesidad de amenazas revela una debilidad estructural que pocos se atreven a examinar a fondo. Para contener eficazmente el pensamiento, alguien debe tener la última palabra. La religión resuelve esto elevando ciertas voces por encima de cualquier desafío. Los textos sagrados, los líderes espirituales y las tradiciones antiguas se colocan en un pedestal, fuera del alcance de la razón común. Cuestionarlos no es un debate, es una transgresión. Esta autoridad no se basa en la evidencia, sino en la postura. No necesita demostrar que tiene razón. Exige que aceptes que no puede estar equivocada. A partir de ahí, el razonamiento pasa a un segundo plano. La lógica solo es bienvenida cuando confirma lo ya decidido. El efecto de esto es profundo. Las personas aprenden a desconfiar de su propio juicio. Cuando algo parece inconsistente, la culpa no recae en la enseñanza, sino en quien la cuestiona. No entendí reemplaza a esto no tiene sentido. La mente se doblega para preservar la jerarquía. Con el tiempo, esta dinámica genera dependencia. Las decisiones morales, las dudas existenciales y los conflictos internos se externalizan. Pensar por uno mismo parece demasiado arriesgado. La autoridad religiosa se convierte en una muleta permanente y la autonomía intelectual en un músculo atrofiado. Y aquí surge una tensión silenciosa. Si la verdad es verdaderamente divina y perfecta, ¿por qué necesita ser protegida del análisis humano? ¿Qué sucedería exactamente si esta autoridad se sometiera al mismo escrutinio que cualquier otra afirmación sobre la realidad? Cuando el miedo no basta, la culpa se apodera de nosotros. A diferencia del miedo, no necesita una amenaza futura, actúa en el presente. La religión enseña que pensar de forma innovadora no solo es peligroso, sino moralmente incorrecto. El simple acto de cuestionar ya conlleva una sensación de fracaso personal, como si algo se hubiera roto dentro de quien se atreve a dudar. Esta culpa se refina hasta el punto de parecer una virtud. Sufrir por pensar demasiado se convierte en señal de humildad. Silenciar la propia razón se interpreta como obediencia espiritual. La mente aprende a autocastigarse, interrumpiendo el razonamiento antes de llegar a conclusiones incómodas. No es represión externa, sino autocontrol emocional. Lo más efectivo es que esta culpa rara vez es lógica. No surge de argumentos sólidos, sino del condicionamiento. Años de escuchar que la duda aleja a la gente, que la razón corrompe, que el intelecto es arrogante, crean un reflejo automático. Pensar genera ansiedad. No pensar genera alivio. El cerebro elige el camino más seguro. Como resultado, el pensamiento deja de ser una herramienta de exploración y se convierte en una amenaza para la identidad. El cuestionamiento ya no se trata de ideas, sino de quién eres.
Y cuando la identidad está en juego, la mayoría de las personas prefieren preservar la comodidad de lo conocido, incluso si eso les cuesta su propia libertad mental. Hay algo profundamente revelador en esto. Un sistema que se basa en la culpa para suprimir las preguntas no protege la verdad, sino que se protege a sí mismo. Y cuanto más funciona este mecanismo, menos visible se vuelve para quienes están atrapados en él. La religión no prohíbe todo pensamiento, simplemente limita el alcance de tu pensamiento. Existe un espacio seguro para la reflexión, siempre y cuando el resultado final confirme lo ya establecido. Este pensamiento autorizado crea la ilusión de libertad intelectual, manteniendo intactos los pilares centrales del sistema. Se fomentan los debates internos siempre que no aborden los fundamentos. Se pueden discutir interpretaciones, detalles y aplicaciones prácticas. Lo que no se puede hacer es cuestionar el origen de la autoridad, la veracidad de las premisas, ni la legitimidad de las normas. La puerta puede parecer abierta, pero siempre conduce al mismo pasillo. Esto crea una engañosa sensación de madurez espiritual. La persona cree estar pensando profundamente, cuando en realidad solo está reorganizando ideas dentro de un límite invisible. El verdadero pensamiento crítico, aquel que prueba, compara y rechaza hipótesis, es reemplazado por un razonamiento circular que nunca conduce a ninguna parte. Con el tiempo, esta limitación se naturaliza. Pocos se dan cuenta de que ciertas preguntas nunca se plantean, no porque no existan, sino porque se han clasificado como peligrosas incluso antes de formularse. El silencio que las rodea se considera sabiduría. Y aquí surge una preocupación difícil de ignorar. Si algunas preguntas están prohibidas, no por falta de respuestas, sino por temor a lo que podrían revelar, ¿qué dice eso de la solidez de todo el edificio construido sobre ellas? Cuando el pensamiento se controla durante suficiente tiempo, deja de percibirse como algo separado de la identidad. La religión logra esto fusionando la creencia con la identidad de la persona. Ya no se trata de lo que crees, sino de quién eres. Cuestionar una idea empieza a parecer un ataque a la propia esencia. Este secuestro es poderoso porque hace que el abandono intelectual sea emocionalmente costoso. Decir «esto no tiene sentido» se convierte en «no pertenezco». La duda amenaza los lazos familiares, las amistades, el estatus social e incluso la imagen que una persona se ha construido de sí misma. Pensar libremente llega a exigir un precio que pocos están dispuestos a pagar. El sistema se beneficia de esta fusión porque crea defensores automáticos. Cualquier crítica externa se percibe como un ataque personal. Independientemente de la calidad del argumento, la reacción precede al análisis. La mente entra en modo de protección, no de investigación. El pensamiento crítico se bloquea incluso antes de comenzar. Esta dinámica explica por qué los debates religiosos rara vez progresan. No se discuten ideas cuando la identidad está en juego. En cambio, se debate la supervivencia simbólica. El resultado es un diálogo imposible, donde una parte intenta analizar y la otra intenta protegerse. Pero hay una fisura en este proceso. Si la identidad depende de la supresión constante del pensamiento, ¿qué queda cuando se la arrebata? La respuesta es aterradora precisamente porque apunta a algo que siempre ha estado ahí, esperando a ser utilizado. La obediencia intelectual tiene un costo que va más allá de la religión. Cuando alguien aprende a no cuestionar a una autoridad suprema, este hábito se propaga, influye en cómo la persona aborda la política, la ciencia, las relaciones personales y las decisiones morales. El patrón es el mismo: aceptar antes de analizar. Una mente entrenada para obedecer no distingue claramente entre la autoridad legítima y la imposición arbitraria. Si algo se presenta envuelto en certeza, tradición o poder, tiende a ser aceptado. El pensamiento crítico, ya debilitado, no reacciona. Esto hace a las personas más vulnerables a la manipulación fuera del ámbito religioso.
Además, la creatividad se resiente. El cuestionamiento es la base de la innovación, el descubrimiento y el progreso. Cuando el pensamiento se asocia con el riesgo moral, la curiosidad se reduce. Las personas aprenden a no ir demasiado lejos, a no explorar las ideas al máximo. El mundo se hace más pequeño. Lo más irónico es que este sacrificio se vende como una virtud. Renunciar a la propia razón se presenta como madurez espiritual. Pero ningún ámbito de la vida prospera cuando la mente se entrena para no funcionar plenamente. El costo es silencioso, acumulativo y profundo. Y hay una pregunta que sigue siendo difícil de ignorar. Si abandonar el pensamiento conlleva tantas desventajas prácticas aquí y ahora, ¿por qué se sigue presentando como un camino superior? ¿Qué se gana exactamente con este intercambio y quién se beneficia realmente? Muchos creen permanecer en la religión por decisión racional, pero rara vez examinan cómo se moldeó esa decisión. Cuando todas las alternativas se presentan como peligrosas, vacías o inmorales desde el principio, la decisión ya es errónea desde el principio. No se trata de elegir entre posibilidades reales, sino entre la seguridad emocional y el miedo condicionado. La religión construye una narrativa donde fuera de ella solo existe el caos. El libre pensamiento se describe como frío, solitario y sin sentido. Esta caricatura sirve para hacer que cualquier enfoque intelectualmente repulsivo sea incluso antes de ser considerado. La mente aprende a rechazar caminos que nunca ha explorado. Esta ilusión de elección se ve reforzada por narrativas selectivas. Se amplifican los casos de personas perdidas fuera de la fe, mientras que las trayectorias de autonomía, ética y significado construidas sin religión se ignoran o descalifican. El sesgo es constante y silencioso. Así, permanecer en el sistema parece voluntario, cuando en realidad es el resultado de un campo de posibilidades artificialmente reducido. Pensar con originalidad requiere no solo valentía, sino también la voluntad de afrontar el vacío inicial creado por el mismo sistema que se pretende abandonar. Y ahí es precisamente donde algo empieza a volverse inquietante. Si la verdad fuera tan evidente, ¿por qué sería necesario presentar todas las alternativas como amenazas existenciales? ¿Qué pasaría si alguien pudiera mirar hacia afuera sin este filtro impuesto desde el principio? Recuperar la capacidad de pensar libremente no es algo repentino, es un proceso. Implica desaprender los reflejos emocionales, cuestionar la culpa automática y aceptar la incertidumbre como parte de la condición humana. La religión vende respuestas prefabricadas. El libre pensamiento requiere esfuerzo, pero restaura la autonomía. Este proceso comienza cuando la duda deja de ser vista como un enemigo. Cuestionar no destruye los valores, simplemente pone a prueba cuáles se sostienen por sí mismos. La ética que sobrevive sin la amenaza divina es más sólida que la que se mantiene gracias al miedo. Pensar libremente no significa sustituir una creencia por otra, sino reclamar el derecho a evaluar, comparar y rechazar ideas con base en la evidencia y la coherencia. Significa dejar de externalizar el juicio moral y asumir la responsabilidad de las propias conclusiones. La incomodidad inicial es real. Soltar certezas absolutas da miedo, pero esta incomodidad es diferente del miedo impuesto. No paraliza, expande. Es la señal de que una mente vuelve a funcionar sin ataduras invisibles. Si este contenido te resultó útil, dale a me gusta, suscríbete al canal y activa las notificaciones para no perderte los próximos videos. Esto ayuda a que este tipo de debate continúe y llegue a más personas que también quieren reivindicar su derecho a pensar. Cuando la mente empieza a operar fuera del control religioso, algo cambia irreversiblemente. No porque aparezcan todas las respuestas, sino porque disminuye la necesidad de respuestas absolutas. El mundo deja de ser un campo minado moral y se convierte en un espacio de investigación. La realidad ya no necesita encajar en un dogma para tener sentido.
En esta etapa, muchas personas se dan cuenta de lo predecibles que eran sus pensamientos previos. Las reacciones, los argumentos, incluso las emociones ya estaban preconfiguradas. Al salir de este punto, surge una extraña sensación de silencio interior. No el silencio impuesto, sino el silencio que precede a una pregunta genuina. Es incómodo, pero honesto. La ética comienza a reorganizarse sin supervisión sobrenatural. Las buenas obras dejan de realizarse por temor al castigo y comienzan a realizarse por la comprensión de las consecuencias. Esto atemoriza a quienes han aprendido que sin religión no hay moralidad, pero la experiencia práctica demuestra lo contrario. La responsabilidad aumenta cuando no puede delegarse en una autoridad divina. También hay una inquietante claridad sobre el pasado. No en un sentido de culpa, sino de reconocimiento. Se hace evidente cuánto ha sido moldeado, limitado y dirigido el pensamiento de uno. Esta percepción no pretende alimentar el resentimiento, sino prevenir recaídas. Comprender el mecanismo es la mejor defensa contra él. Y hay un detalle que pocos mencionan. Una vez que aprendes a identificar los sistemas que castigan el pensamiento, se vuelve imposible no verlos en otras partes. Una mente entrenada para cuestionar no acepta fácilmente ninguna forma de autoridad ciega. Si hay algo que la religión siempre ha intentado ocultar, es que el verdadero pecado nunca fue moral, fue intelectual. Pensar por uno mismo amenaza las estructuras que dependen de la obediencia, no de la comprensión. Por eso se demonizaba la duda, se desconfiaba de la razón y se trataba la curiosidad como un peligro. La historia demuestra que todo avance humano significativo ha surgido de la valentía de cuestionar lo que se consideraba sagrado, intocable u obvio, la ciencia, los derechos, la ética moderna. Todo esto ha requerido que alguien piense más allá de lo permitido. Ninguno de estos logros se logró con la sumisión mental. Esto no significa reemplazar la religión con cinismo o arrogancia intelectual. Simplemente significa reconocer que ninguna idea merece inmunidad al pensamiento crítico. Lo verdadero no necesita ser protegido del análisis. Lo que exige silencio para sobrevivir ya se condena a sí mismo. Pensar libremente no garantiza comodidad, pero sí honestidad. Y contrariamente a lo que se ha enseñado, la honestidad intelectual no destruye el sentido de la vida. Simplemente elimina significados artificiales que necesitaban miedo para sostenerse por sí mismos. En última instancia, la cuestión no es si crees o no, es si piensas u obedeces. Porque los sistemas van y vienen, los dogmas cambian de forma, pero la capacidad de pensar es el único territorio que al perderse arrastra todo lo demás consigo sin hacer ruido.